Baruch haba Beshem Adonai, que en hebreo significa bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Salón a todos, Jairos, Kai Eirire, gracia y paz en hebreo. Hoy tenemos una meditación en Primera de Corintios capítulo 15, un capítulo que habla acerca de la segunda venida de Jesús y de la resurrección de entre los muertos. La he titulado ¿Acaso he creído en vano? Y es una pregunta muy interesante que se repite a lo largo de este capítulo porque los creyentes en la iglesia en Corinto en esa época se encontraban oprimidos tanto por la sociedad que les rechazaba, sus propias familias que muchos no entendían por qué seguían a ese Cristo y también por falsas doctrinas que decían que no había resurrección de los muertos. Entonces Pablo a lo largo del capítulo desarrolla ese tema y dice, pues entonces, si no hay resurrección de los muertos y por tanto Cristo no resucitó, hemos creído en vano, ya hemos perdido el tiempo. Pero lo que me gustaría en este tema es centrarme en el tema de perder el tiempo o creer en vano. Hay gente que puede pensar que ha creído en vano y que ha perdido el tiempo porque las cosas no han salido como él pensaba o ella pensaba, o ha habido gente que le ha desengañado y se sienten frustrados. Así que vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Dice así la palabra del 1 al 4. Además, os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo enseña algo. Una, que tienes que perseverar y retener aquella palabra en la cual te fue predicada y que creíste. De tal manera que si tú no la retienes, es decir, dejas que se vaya la fe, dejas de darle importancia y no perseveras, es decir, la palabra que se utiliza en griego es enduromai, de donde viene también la palabra enduro en inglés, que significa aguantar, resistir. Como el que está corriendo una carrera a largo plazo, unos 40 kilómetros en un maratón, y tiene que aguantar, pues ciertamente has creído en vano, porque no es como empiezas, es como acabas. Y aquí te dice claramente, nuestra fe es que Jesucristo resucitó, y como eso no fuera verdad, verdaderamente hemos perdido el tiempo. Pero esa es precisamente el sello de nuestra fe, de que Jesucristo es aquel que da el perdón de pecados y la salvación a todo ser humano. El que Él resucitó, la muerte no le pudo retener, y que esa es la promesa que tenemos de que todos aquellos que muramos en Cristo Jesús, en esta fe, ciertamente algún día vamos a resucitar con Él. Y sigue hablando el apóstol a lo largo de este capítulo acerca de que Jesucristo algún día volverá de nuevo. La palabra que se utiliza en griego para la venida de Jesús es la palabra parusía. Parusía significa no simplemente una segunda venida. Significa que alguien de poder y autoridad, generalmente un rey, vuelve a tomar posesión de un territorio, el del que por una guerra o por rebelión ha estado ausente, y vuelve a ejercer su dominio, autoridad sobre él. Es decir, que la segunda venida de Cristo va a ser en poder, en gloria, en autoridad. Y dice en el versículo 24, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Aquí está hablando que Dios tiene una agenda, tiene un programa, le llamamos la agenda del reino. Y esa agenda va a ser que Él va a volver
a ejercer ese poder y autoridad que le pertenece como el Hijo de Dios sobre la tierra. Nosotros miramos las noticias, nos preocupamos de tanta tiranía, de tanta opresión, tanta dictadura, tanta manipulación, pero tenemos que tener puestos los ojos en que Dios va a volver a esta tierra. Jesús va a volver a poner orden y a tomar control de todo dominio, de todo poder y de toda autoridad y a ponerlos bajo sus pies para establecer el reino de Dios en la tierra. Sigue diciendo el 27, porque todas las cosas que sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es decir, el plan de Dios es que Dios sea todo en todos y llene la tierra. Y para esto vino Jesús, para que Dios sea el todo en todos. Y aquí habla acerca de la sujeción, es decir, el someterse a la autoridad. Y una de las cosas que hace que uno no viva en vano y no pierda el tiempo en cuanto a lo espiritual es vivir una vida sujeta a la palabra de Dios y a Jesucristo como Señor de la vida. Porque ¿de qué sirve aceptar a Cristo como tu Salvador si tú no vives bajo su señorío? Así que una de las cosas que te va a llevar en victoria en este camino es sujetarte a Él ahora, porque sabemos que en el futuro, cuando Él venga en su poder y gloria, va a sujetar a todo el mundo, a todos los rebeldes y a ti por las malas, si en ese momento no estás viviendo bajo su sujeción. Y luego dice, en el versículo 33 dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, por tanto, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios y para vergüenza vuestra lo digo. Es decir, que él estaba haciendo un diagnóstico de la iglesia en Corinto y estaba diciendo que allí había gente que no conocen a Dios, que están confundidos, que están corrompidos. Y les dice a ellos claramente, no erréis, no os equivoquéis. ¿Cuántos creyentes y cuánta gente está equivocada en cuanto al Evangelio? Uno, que se puede compatibilizar una vida en pecado con la fe en Jesús. Es incompatible. Dos, que podemos decir por nuestra boca las mayores corrupciones y que eso no nos va a afectar. Falso. Te va a afectar, te va a corromper y va a hacer que tus caminos, que tu vida vaya por caminos de maldad y de corrupción. Y lo que el Señor dice claramente aquí en la palabra a través de Pablo es que tienes que velar, tienes que estar despierto, tienes que tener los ojos abiertos, que vivimos en tiempos peligrosos y que no podemos dormirnos. Y dice también, no pequéis, es decir, que tenemos que vigilar nuestros caminos, si le agradan a Dios o no, si hay algo que tengamos que cortar de nuestra vida, algo en los cuales Dios no es todo, ni está en todo. Así que sigue diciendo la palabra, en el versículo 52, habla de cómo vamos a ser transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Aquí está hablando donde el último enemigo que queda es la muerte, y aquellos que estén vivos cuando Jesús venga va a ser transformados y aquellos que murieron van a ser resucitados. Pero habla de algo muy interesante, el toque de la trompeta. Va a haber una trompeta de Dios. Va a tocar la trompeta de Dios anunciando su llegada y entonces se va a producir esa resurrección y esa transformación. Yo te quiero preguntar, ¿tú estás preparado para ese sonido de trompeta? ¿Tú estás preparado para cuando Dios te llame? ¿O estás viviendo una vida vana, corrupta, en pecado, de tal manera que cuando Él venga te va a pillar por sorpresa?
porque además la palabra que se utiliza en griego de en un momento es la palabra átomos. Fíjate, la misma palabra que utilizamos para hablar en la física de esa micropartícula. Está hablando, la palabra átomos es una palabra compuesta que significa una microunión, un tiempo tan corto que no va a dar tiempo a darse cuenta. Es decir, que no te vas a poder preparar. O te preparas ahora, o cuando toque la trompeta ya no va a haber vuelta atrás. No va a haber tiempo ya para decir, ay, que tengo que ponerme en orden con Dios. Llegará en el momento más inesperado y cuanto menos te lo pienses. Así que tenemos que estar preparados para ese toque de trompeta. Y termino ya diciendo los dos últimos versículos que dicen: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué palabras tan tremendas, tan maravillosas. Una, Dios te va a llevar de victoria en victoria por medio de Jesús. Así que dale gracias a Dios, que pases lo que pases, ya hay victoria. Segunda cosa, Dios quiere que andes en firmeza y en constancia, creciendo en todo lo que es su obra en tu vida y a través de tu vida en otros, cada día, siempre. Y sobre todo que sepas esto, tu trabajo en el Señor no es en vano. Así que con estas palabras de advertencia y estas palabras de ánimo en este día, que el Señor te bendiga mucho y que sepas que tu trabajo en el Señor no es en vano. Te ha hablado el pastor Conrad Rovira de la Iglesia Tiempo de Siega de Getafe. Que el Señor te bendiga en el nombre de Jesús.